Hola, muy buenos días. Soy Ignacio Jaén y esto es Le damos al branding. Y estamos en el curso de presentaciones eficaces para aprender a transmitir un mensaje y llegar a una audiencia a través de presentaciones que sean realmente eficaces. Cuando comenzaste este curso, cuando comenzaste a preparar esta presentación, tenías un objetivo, un mensaje y un montón de ideas para desarrollar. Poco a poco has ido dando coherencia y estructura a una presentación con un principio, un desarrollo y un final. Has buscado una serie de apoyos visuales para ayudar a tu público a seguir tu discurso y te has preparado para subir al escenario. Bien, pues ha llegado el momento en el que ya estamos encima del escenario y está a punto de subir, de levantarse el telón. Vas a iniciar tu presentación y lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro discurso tenga la fuerza y la coherencia necesarias para convencer a nuestra audiencia. Para eso vamos a ver una serie de consideraciones previas. Aunque seamos expertos en una materia, todo nuestro conocimiento debe ponerse al servicio de nuestro público. Una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer como buenos oradores es conocer bien a nuestro público y saber dónde estamos, qué público es y qué espera de nosotros. Un simple vistazo a la sala antes de salir, un par de preguntas al comienzo. Sea como sea, el presentador, el orador, tiene que acertar con el discurso para conseguir la eficacia que busca. En función del público, tenemos que adaptar nuestro mensaje y nuestro lenguaje y nuestro discurso. Sea mucho o poco público, sea joven o mayor, sea experto o neófito, tenemos que hablar de una forma que nos entienda y que además satisfaga sus necesidades de conocimiento. Siempre que sea posible, intentaremos averiguar antes de la presentación cómo es nuestro público, aunque muchas veces eso no lo vamos a poder hacer, simplemente porque no sabemos quién va a ir a esa presentación. En cualquier caso, tenemos que tener la capacidad de, en ese momento, transmitir los mismos mensajes, pero adaptados a ese público. Piensa, por ejemplo, que no es lo mismo dar una charla a unos niños de un colegio que a unos colegas de profesión. Tienes que adaptar tu mensaje y tu presentación a tu público. Otra de las cuestiones claves antes de comenzar la presentación es saber cuánto va a durar. En ocasiones puede ser que nos hayan dicho que tenemos más o menos tiempo, pero por regla general nuestra presentación debe durar siempre menos de lo que nos han pedido. No hay nada peor que un orador que ve cómo se le acaba el tiempo y comienza a atropellarse en el discurso o a dejar cosas a medias o algunos aspectos de su presentación sin explicar. Tienes que tener la capacidad de adaptar tu mensaje a los espacios de tiempo que son variables. Uno de los principales problemas, por ejemplo, que se tienen a la hora de hacer un elevator pitch o una presentación ante inversores, por ejemplo, es que otro proyecto, otro compañero tuyo, incluso del mismo proyecto, puede haber comido parte del tiempo que tú tenías y tienes que ser capaz de adaptar el mensaje que tienes a ese tiempo. También tienes que tener en cuenta que además de la comunicación verbal, existe una comunicación no verbal. La importancia de la comunicación no verbal en una presentación está fuera de dudas. Los mismos contenidos expuestos por dos personas diferentes con actitudes diferentes en el escenario trasladarán mensajes que son diferentes y son eficazmente distintos. Para que te hagas una idea, el experto en comunicación no verbal y profesor de psicología de la UCLA, Albert Mehrabian, formuló la teoría que explicaba la influencia de los diferentes elementos de la comunicación en la capacidad de conexión del orador con su audiencia, con unos resultados que son muy sorprendentes, pero que son perfectamente comprensibles. Mehrabian concluyó que solo el 7% de nuestra capacidad de conectar con el público procede de nuestro discurso, es decir, de nuestra comunicación verbal, de lo que decimos, de nuestro mensaje verbal, mientras que el 93% restante corresponde a comunicación no verbal, a lo que sería el lenguaje corporal. No cuidar estos aspectos, por lo tanto, es dejar a la improvisación el 93% de tu presentación. Pero ya que nos centramos en la comunicación verbal y en la no verbal, ya que nos centramos en la presentación desde el punto de vista de cómo escenificarla, tenemos que entender
que el comienzo de esa presentación es tremendamente importante. Tienes apenas unos segundos, como mucho un par de minutos, para captar la atención de tu audiencia. Si no lo haces en el primer instante, comenzarán a perderse y a hacer otras cosas como mirar el móvil o la tableta. Una forma de comenzar es hacer una introducción en la que se repase lo que va a ver el público durante la presentación. Así el público conoce de antemano el contenido de la exposición y seguirá mucho mejor el hilo, puesto que ya sabe el camino que se va a seguir. Otra forma de comenzar es enganchar a la audiencia con un problema que todos ellos tienen y citarlos para la resolución al final de la charla. Al llamar la atención sobre algo que afecta a la audiencia, estás acercando lo que vas a contar al público, que a partir de ese momento verá en tu charla una forma de mejorar algún aspecto de su vida. También puedes comenzar con una explosión, algo que sorprenda a la audiencia y les meta de lleno en una historia de la que no puedes escapar. Así es, por ejemplo, como comienzan las películas de Indiana Jones o de James Bond. Has visto que no comienzan con los titulares, comienzan metiéndonos directamente en la acción, en una acción además trepidante que nos hace meternos directamente en los protagonistas y en la trama. Puedes utilizar algunas ideas para ayudarte a comenzar esa presentación de forma interesante. Por ejemplo, con un dato inesperado, algo que se salga de lo común, algo que sorprenda a la audiencia. Puedes hacerlo con una noticia de actualidad, algo relacionado con el día a día de tu público y con lo que les vas a contar. Puedes hacerlo con una pregunta retórica que toda la audiencia reconozca como un problema que le preocupa y que por lo tanto le interesa conocer la respuesta o una solución a ese problema. O puedes comenzar con una historia personal, algo que dé un toque de drama o de humor y que además te ayude a conectar personalmente con el público, porque al haberles contado algo que es íntimo, íntimo, bueno, a ver, entendamos algo personal, mejor dicho. Lo que vamos a hacer es acercarnos al público porque estamos abriendo nuestro corazón a ellos. Estos son algunos de los ejemplos que puedes usar para comenzar tu presentación y enganchar a la audiencia. Pero lo que jamás debes hacer es comenzar tu presentación pidiendo perdón. Pidiendo perdón a lo mejor por no haberla preparado correctamente, diciéndole que estás nervioso o que no sabes si lo harás bien. Sinceramente, si un ponente comienza así, lo mejor es levantarse e irse. Porque ¿para qué vas a seguir perdiendo el tiempo en esa sala si ni siquiera la persona que está encima del escenario está segura de lo que hace? ¿Cómo podemos mantener la atención del público? ¿Te imaginas un viaje en barco en el que cada poco tiempo fueras perdiendo a alguien por la borda? Pues eso es lo que te puede ocurrir en tu presentación. Durante la fase intermedia de la presentación, muchas de las personas del público desconectarán y perderán el hilo de lo que estás contando, porque se ponen a hacer otras cosas, porque hablan con el de al lado, porque no han cogido un dato o lo que les estás contando no les resulta suficientemente interesante. Si no logras echarles un cabo para que suban de nuevo al barco, irás dejando un reguero de náufragos. Por tanto, tu objetivo durante la fase intermedia del discurso es crear pequeños puntos de anclaje donde el público recupere el hilo del discurso y continúe prestando atención. Si comenzaste tu presentación con una introducción en la que repasabas todo lo que ibas a explicar, solo tienes que crear una estructura en los apoyos visuales de la presentación que ayude a las personas que desconectan a volver a conectar. ¿Recuerdas cuando hablamos en la lección número 3 sobre el diseño de elementos visuales, que hice mención del principio de repetición? La repetición de ciertos elementos permite seguir patrones que nos ayudan a enganchar de nuevo en el discurso que tiene el ponente. Si comenzaste la presentación con una historia personal, puedes recordar de vez en cuando esa historia, ir explicando la evolución del personaje, al mismo tiempo que evoluciona tu presentación. También puedes recapitular de vez en cuando para continuar con la exposición y seguir profundizando en el tema. Es lo que se suele hacer, por ejemplo, en una clase con una materia que es compleja. En otras ocasiones, puedes hacer una pregunta
con la que vuelves a plantear la cuestión inicial. Se repasa lo avanzado o se crea un nuevo punto de interés para la siguiente fase de la presentación y así vuelves a retomar el interés del público, de los asistentes. A veces la mejor manera de mantener la atención del público es haciendo una demostración, mostrando un producto físicamente o creando un apoyo escenográfico que ayude al público a participar, sorprenderse o comprender un concepto que sea a lo mejor abstracto. Y bueno, llega ya el final, llega el desenlace. El final de una presentación es un momento fundamental. Ten en cuenta que durante un rato, unos minutos o unas horas, has estado contando una historia con un principio, un nudo, y ahora tienes que contarles el desenlace. Tienes que contarles el motivo por el que llevan ahí un rato escuchándote. Hay muchas formas de terminar una presentación, y aquí te dejo algunas de las que son más usadas. Por ejemplo, la vuelta al principio. Recordar cómo habíamos empezado la presentación, la historia, la anécdota, y entonces repetir nuestro mensaje principal. En general, volver de alguna forma al principio de una idea de cierre muy poderosa. Podemos literalmente redondear la presentación. Otra forma de hacerlo es a través de el reto. Si la presentación tiene por objetivo mover a la acción, retar a la audiencia a hacerlo es una forma de terminar. Una forma de enfatizar el reto es ofrecer las dos alternativas. Podéis hacer esto o no hacerlo, es vuestra elección. Yo personalmente lo intentaré. Eso es algo que se utiliza mucho en las presentaciones. Por ejemplo, el título. Elegir para la charla un título provocativo que encapsule claramente el mensaje que se quiere transmitir y al final repetir literalmente ese título, de tal forma que reforzaremos el mensaje que queremos transmitir a la audiencia. Podemos finalizar con una frase, buscar una frase que resuma el mensaje, como por ejemplo ese título, y repetirla claramente varias veces durante la presentación. Al final, repetimos solamente la frase y esperamos a que la audiencia, pues incluso la termine. Podemos finalizar la historia, contar una historia o realizar una actividad durante la presentación que sea relevante para el propósito de la misma y dejarla inconclusa. Al final la podemos retomar y decir, ¿os acordáis que os hablé de una persona o de esta historia? Y en ese momento, en ese final, completar esa historia. También puedes hacer un cierre de película. Por ejemplo, puedes hacer referencia a una película que sea muy conocida por todo el mundo y decir, como ocurrió en la película no sé qué, nosotros tenemos la oportunidad de e invocarlos a que hagan una acción o a que tomen una decisión. Y finalmente, puedes hacer una cita. Las citas, cuando son famosas, cuando son relevantes, cuando son de un personaje conocido, son una buena forma de explicarle a la audiencia de forma breve que nuestro pensamiento, nuestra reflexión, lo que queremos que hagan, el mensaje que transmitimos, no es algo que se nos ha ocurrido solo a nosotros, sino que es algo que estaba ahí latente y que alguien que es un referente para nosotros ya lo ha planteado. En cualquier caso, decidas concluir como decidas concluir tu presentación, debes tener en cuenta una serie de consideraciones para que ese final sea verdaderamente bueno o sea verdaderamente redondo. El final debes aprenderlo de memoria. Como hiciste con el principio, ¿te acuerdas que te recomendé que aprendieras de forma de memoria el principio de la presentación para que fuera redondito, para que estuviera bien, para que no se te olvidara nada? Pues con el final debe de ocurrir un poco lo mismo. Si es posible, tienes que aprendértelo de memoria, para que no dejes nada a la improvisación y quede completamente cerrado. Otra de las cuestiones que debes de tener en cuenta es que debes de concluir de alguna forma tu discurso, resaltar a través de imágenes o de metáforas el mensaje final que quieres que la audiencia recuerde. Busca la acción, el entusiasmo. Habla con determinación como si quisieras arengar a las tropas. Debes intentar que el mensaje provoque una reacción en la audiencia. Al final, tienes que conseguir tu objetivo, que era movilizar a la acción. Y por último,
Disfruta del final. Que no parezca que tienes prisa, que no quieres escapar de allí, aunque te ponga nervioso estar encima de un escenario. Despídete, agradece a la audiencia su asistencia y su atención. Deja que te aplaudan. No intentes ponerte a recoger cosas. Deja claro que ese es el final. Y ahora llega un tema que es un poco conflictivo, porque en la mayoría de las presentaciones, en la mayoría de las exposiciones, al final hay un turno de preguntas. Y esto, desde el punto de vista de la comunicación, es contraproducente. Has trabajado mucho y muy duro para que todo sea perfecto, desde el principio hasta el final. Y ahora, unas preguntas pueden hacer que se desluzca tu mensaje. Puede ser que alguien genere una polémica y se diluya ese mensaje. Que no quede clara a la audiencia si quien tiene razón eres tú que estás encima del escenario o esa persona que ha creado esa polémica. Puede ser que las preguntas, además, terminen yéndose por unos derroteros que no son los que tú tenías previsto. Y por lo tanto, dejar en el final que la última impresión que tenga tu público sean esas preguntas no es la mejor forma de acabar las presentaciones. Eso es una cosa que queda fuera de tu control y por lo tanto no es un buen final. Si puedes, que no siempre se puede, evita el turno de preguntas. Sin embargo, hay situaciones en las que el turno de preguntas es obligado. Siempre que sea posible, trasládalo a un momento diferente de tu presentación, mediante un descanso, o haciendo el turno de preguntas como otro acto más de un evento, por ejemplo, a través de una mesa redonda, o trasladando las preguntas a un encuentro informal tras la presentación. En cualquier caso, intenta terminar de forma redonda, que es el mensaje final que quiero transmitirte. Bueno, pues ya hemos concluido con nuestra presentación encima del escenario, pero normalmente el acto en sí, esa presentación, no acaba en ese momento. En la próxima lección veremos qué hacer en los momentos posteriores a nuestra intervención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección. Soy Ignacio Jaén, esto es Le damos al branding y espero encontraros en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.